Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Mi persona y mi grupo hoy vamos a presentarles el desarrollo de una pequeña aplicación en Python que simule el mecanismo de biela-manivela. Eh, no se preocupe si no conoce mucho sobre el tema, iremos paso a paso para que resulte claro y conciso. El contexto y la motivación de la biela-manivela es común en motores de combustión interna, de bombas manuales y máquinas de golpe, convertir un movimiento circular en uno lineal y viceversa. Tiene muchas aplicaciones industriales. Con este proyecto buscamos ilustrar cómo calcular ángulos y posiciones de los componentes y mostrar ese resultado gráficamente en una interfaz sencilla. Los objetivos de esta presentación es explicar la estructura del código, describir cada sección importante de librerías, definición de interfaz, funciones de cálculo, mostrar la lógica de los cálculos paso a paso y destacar cómo gestionaremos errores y avancemos en la interacción numérica. Bueno, primeramente hablemos de la estructura general del proyecto, más o menos. Desde la línea número 1 hasta la línea número 7 son importaciones, definiciones de funciones de cálculo, de la 9 hacia abajo, y interfaz gráfica y bucle principal. Las primeras líneas, como le indiqué, de la número 1 hasta la número 7, que utilizamos el from Tinker Import, es más o menos son importaciones de librerías, Tinker y Widgets. Permitiría crear ventanas, botones, etiquetas y mostrar mensajes de error al usuario al nosotros hacer la prueba. El número 2 son módulos de cálculos y arrays. Hacemos en el import, import mat, import. Mat significa que son funciones trigonométricas constantes y es manejo de vectores y matrices si hace falta. Aunque sí se usa principalmente para posibles aplicaciones, ampliaciones, perdón. Gráficos y animaciones, más o menos en import y en from, de más o menos import from animation, abajo donde dice from applet backis, import de figuras, más o menos nos permite dibujar gráficos, animar las gráficas en tiempo real mediante los datos que pongamos y embeber las figuras de Naplet dentro de la ventana de Tinker. De la línea más o menos de def de ángulo de la biela, más o menos esta función calcula dos tipos de ángulos. El ángulo de la biela, más o menos que es el ángulo de la conexión, y el ángulo de la manivela, el ángulo del cigüeñal. Además, gestionamos validaciones y errores. Más o menos la lectura de los parámetros de LB, LM, más o menos que significa que son LB es longitud de la biela, LM longitud del brazo de la manivela, eh, TM es el ángulo de la manivela en radianes, que se convierte desde grados, y la E es excentricidad, desplazamiento lateral de la biela. Eh, segui- si seguimos bajando en el código, es la validación inicial de la biela, de if, más o menos que lo usamos sin if, que aseguramos que las longitudes sean positivas, que verificamos que la excentricidad no haga imposible la geometría. Si seguimos bajando en el código, calcula directo según la posición escogida. Se pide en ángulo de la manivela, que utilizamos como, bueno, calculamos el TB resolviendo la ley de los senos modificados y mostramos el resultado convertido en grados, ¿no? Como pueden ver ustedes que estamos utilizando un TB y también piden el ángulo de la biela, que te mata más o menos que sea una configuración del ángulo de la biela, perdón, del ángulo de la manivela. Los cálculos imperativos para posición. Usamos un método de Newton-Raphson bidimensional. Estamos definiendo valores, más o menos, swim guess. En cada interacción utilizamos en bucle for, que calculamos las funciones residuales. Igual en función uno en función de un error de posición. Em, por mi parte, hasta ese momento sería todo. Le paso, ¿no? el turno a mi compañero. Perdón. A continuación vamos a hablar sobre y la velocidad, ¿no? Acá ya estamos definiendo la primera y derivada y de la posición. Acá, como vemos, lo primero y definir y nuestra y variable. Acá, em, todo esto serían lo que vamos a ingresar en nuestra caja y de texto, los valores asignados por nosotros.
Luego realizamos unas pequeñas comparativas para tener ciertos márgenes para que se ejecute el programa, ¿no? Como que la longitud de la biela y de la manivela sí o sí sea mayor a cero y no un número negativo. De lo cual, si ocurriese ese caso, nos va a botar un error que nos indica que estos valores sí tienen que ser positivos. Luego que la excentricidad sea mayor a la resta que la longitud de la biela con la manivela. Igualito nos bota un error en caso de no cumplirse esta condición. Entonces, luego acá tenemos nuestra fórmula para hallar el TB, que sería teta biela, y el IP, que nos da una comparativa que tiene que ser menor a 1 por 10⁻⁻⁰, ¿no? Luego acá estaría ahí nuestra derivada, nuestra función y derivada, y con esto ya tenemos nuestra velocidad. Ahora para la aceleración, que sería nuestra segunda derivada de la posición, vamos a hacer exactamente lo mismo, que sería definir primeramente nuestra variable. Igualmente en la caja de textos ingresamos nuestros valores iniciales y en todos los casos vamos a tener las mismas condicionales, ¿no? Acá agregamos la velocidad de la manivela también y tenemos que la aceleración va a ser igual a cero y que el absoluto de la velocidad tiene que ser y mayor a 1000. Acá está nuestra función de la segunda derivada. Acá está para que se haga el cálculo y de la aceleración. Y ya al final y nos muestra ahí las etiquetas. Si hay algún error ingresado, todo eso. Para las fuerzas de la corredera, lo que acá ingresamos algunos datos adicionales como el teta m, el tm, que es el teta i de la manivela, el ángulo. Tenemos el m3, que viene a ser nuestra masa, g nuestra gravedad, u nuestra coeficiente de fricción, f viene a ser y la fuerza, db es el teta de la biela, y acá ya tendríamos algunas consideraciones adicionales como son cx y cy, que son nuestras posiciones en el eje, ¿no? Y con eso ya hallamos la normal. A continuación, y mi compañero. Muy buenas, en esta ocasión ahora yo les voy a hablar, continuando con la parte de mi compañero, les voy a hablar sobre lo que es ya el cálculo de las fuerzas de la biela. Para este caso, igualmente que en las anteriores partes, lo primero que hacemos es definir nuestros valores, nuestros datos que ya tenemos, como son la longitud de la biela, la manivela, también lo que es el ángulo de la manivela y la excentricidad, cada uno con sus respectivas restricciones que ya mencionamos anteriormente, como lo son el de la longitud de la biela y la manivela, que tienen que ser valores siempre positivos, y el de la excentricidad, que debe ser mayor o igual a la diferencia de la longitud de la biela menos la manivela. Luego pasamos a definir otros valores como son la masa, las masas, que viene a ser de la biela y el de la corredera. Pasamos a definir cosas como la gravedad, la fricción y la fuerza que va a estar aplicando hacia la barra de de la biela. Y pasamos a definir más datos como son el ángulo de la biela, la velocidad de la manivela y su aceleración. Cada uno con sus respectivas también restricciones. A continuación pasamos a definir lo que es las derivadas. Como sabemos, las velocidades vienen a ser la derivada de la aceleración, de la posición, que en este caso, como podemos ver, están definidos. Después pasamos a definir lo que son las fuerzas en los componentes C, que en los componentes X y Y. En el punto C pasamos a definir lo que es la normal, con diversas ecuaciones, y luego pasamos a definir lo que es la aceleración
en el punto B, que sería casi en el centro de gravedad, con las siguientes ecuaciones. Después tenemos también lo que es las fuerzas en el punto B, que son los componentes X y Y. Y finalmente tenemos lo que son las etiquetas para... Seguidamente, lo que vamos a ver acá sería el código para lo que sería la simulación, para más o menos simular el mecanismo, lo que sería. Acá definimos lo que sean las validaciones iniciales, tanto la longitud de la manivela, la longitud de la biela, la excentricidad, la velocidad angular. Acá también, en esos casos de los errores, valor de ese error es para asegurar que esté bajo los parámetros permitidos. En este caso ya definimos lo que serían más que todos los datos para la simulación, tanto las ecuaciones como los longitud de la manivela. Ya. En este caso, lo que definimos sería tanto lo que sería, definimos, número bien, definimos tanto lo que sería la longitud del ángulo, los ángulos, lo que serían los ángulos de la manivela, los ángulos de la biela, los ángulos de la manivela, los ángulos de la biela, tanto de la posición de la corredera, tanto sea horizontal o vertical. En este caso ya ahí definimos lo que serían las ventanas de simulación, el título, cosas. Y los errores al momento de poner los datos, que nos aportará datos invalidados en el caso son valores no adecuados. Ahí definimos lo que sería el código para graficar tanto el movimiento de la vía en la manivela, tanto en la posición, o sea, tanto el movimiento de la vía en la manivela con la corredera. Finalmente, para finalizar el código, tenemos lo que son todas las ecuaciones mencionadas anteriormente, donde con esta parte los vamos a llamar para así que realicen las dichas ecuaciones realizadas. Luego tenemos lo que son la ventana. A partir de esta parte ya es todo lo que es la creación de la ventana misma, en donde vamos a colocar los datos y nos muestran los resultados, teniendo aquí lo que es la ventana principal y aquí sus etiquetas. El combo dato es lo que nos va a permitir seleccionar el dato de entrada que decíamos, ya sea el ángulo de la manivela, el ángulo de la biela y la posición. Y finalmente, como podemos ver, acá tenemos todo lo que son las etiquetas que van a dar origen a nuestra ventana. A continuación pasaremos a lo que es la simulación. Como podemos ver, acá nos aparece la ventana en donde tenemos que colocar nuestros datos. Usaremos unos datos de ejemplo para verificar el funcionamiento de la página, del código. Ahí tenemos todos los datos ingresados. Como podemos ver en esta parte, podemos seleccionar cualquier ángulo, cuál dato de entrada es el que decíamos, ya sea el ángulo de la manivela, el ángulo de la biela o la posición. En este caso usaremos el ángulo de la manivela. Le damos a calcular y como podemos ver nos aparecen primero nos aparece lo que es la gráfica de lo que es la posición, la velocidad y la aceleración. En este caso, que es el de la corredera. Luego también tenemos lo que es la simulación. En este caso podemos ver cómo es que está funcionando el mecanismo. En este caso, como ver, no tenemos ningún tipo de excentricidad. La excentricidad viene a ser cero, no tiene ningún desnivel. Y finalmente, como podemos ver acá, en el programa ya con los datos incluidos, tenemos los resultados que nos dan en cada parte. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero les sea de su gusto.